Hola, hola familia querida. Sean todos bienvenidos a este nuevo video, donde vamos a destapar algo que muy pocos se atreven siquiera a mencionar. Pero aquí, como siempre, vamos con todo, sin filtros, sin miedo y sin pelos en la lengua. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar va mucho más allá de un simple chisme político. Esta es una historia real, impactante y cargada de secretos que por años estuvieron bien guardados. Hasta hoy. Sí, estamos hablando de Enrique Peña Nieto, el expresidente de México, pero no del que tú conoces por la televisión o los discursos oficiales. Hoy vamos a ir mucho más profundo, al corazón mismo de su historia, a esos rincones que se mantuvieron en silencio incluso cuando él ocupaba la silla más poderosa del país. Pero antes de entrar de lleno en esta historia que está sacudiendo a todo México, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Créeme, lo que estás por descubrir es tan fuerte que hasta los medios tradicionales han preferido mirar hacia otro lado. Pero aquí no nos vamos a quedar callados. Todo comienza en un rincón frío y montañoso del Estado de México. Atlacomulco, tierra de nieblas, tradiciones y sí, mucho poder político. Fue ahí donde, un 20 de julio de 1966, nació un niño que cambiaría para siempre el rumbo de la política nacional, Enrique Peña Nieto. Pero no creas que fue un niño común. Desde pequeño su vida estuvo marcada por el peso del apellido y por el eco de las conversaciones políticas que llenaban cada rincón de su casa. Su padre, un ingeniero de mentalidad estructurada, y su madre, una profesora dedicada, le ofrecieron una mezcla única entre disciplina férrea y formación académica. Pero más allá de eso, lo que lo rodeaba desde la cuna era poder. Enrique creció en un ambiente donde los tíos no eran simplemente familiares, eran gobernadores, diputados, líderes estatales. Las comidas familiares no eran meriendas, eran auténticas reuniones de estrategia. ¿Tú jugabas a las escondidas de niño? Él aprendía a leer gestos políticos antes de aprender a multiplicar. Y mientras los demás niños andaban corriendo en la tierra con las rodillas raspadas, Enrique salía a la calle vestido como si fuera a una junta importante. Camisas planchadas, cabello peinado con precisión quirúrgica, modales que parecían ensayados frente al espejo. Era un niño distinto, casi fuera de época. Dicen quienes lo conocieron en esa etapa que había algo en su mirada, una especie de cálculo, de visión adelantada, como si ya supiera que su destino estaba más allá de Atlacomulco, más allá incluso del Estado de México. Ya en su adolescencia no jugaba a ser político, vivía como uno. Asistía a eventos, observaba a los líderes, tomaba nota mental de cómo se mueven los hilos del poder. Y cuando llegó el momento de estudiar, eligió nada menos que la Universidad Panamericana, una institución prestigiosa que le ofrecía lo que necesitaba: acceso, imagen y formación legal. Ahí, la disciplina que traía de casa se convirtió en una obsesión por el detalle. Sus compañeros lo recuerdan como alguien siempre puntual, perfectamente arreglado, con una mirada que no dejaba nada al azar. Pero había algo más: ambición. No la ambición superficial del que quiere dinero o fama, sino una mucho más peligrosa, la del que quiere control. Y eso, amigos míos, es solo el comienzo. Porque lo que viene después, en su ascenso político, en las conexiones que heredó, en los pactos que tejió en silencio, y en los secretos que ocultó incluso en los más altos momentos de su presidencia, eso es lo que realmente los va a dejar con la boca abierta. Así que no te vayas. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre lo que piensas sobre Enrique Peña Nieto y lo que creías saber sobre el verdadero poder en México. ¿Te gustaría que siga con la segunda parte de esta historia? Porque apenas hemos levantado una esquina de la cortina. Bienvenidos una vez más, familia. Hoy nos adentramos en un capítulo revelador, intenso y lleno de giros inesperados en la vida de uno de los personajes más polémicos, estudiados y debatidos de la política mexicana, Enrique Peña Nieto. Pero prepárense, porque esta vez no hablaremos del presidente que salió en la portada de todas las revistas, sino del joven ambicioso, meticuloso y obsesionado con el poder, desde mucho antes de llegar a Los Pinos. Esta historia, que parece escrita para una serie de suspenso político, tiene de todo: inteligencia, estrategias ocultas, escándalos y decisiones que marcaron no solo una carrera, sino el destino de todo un país.
Desde sus primeros años universitarios, Enrique no era un estudiante cualquiera. Number. Tenía una capacidad casi inquietante para absorber el conocimiento jurídico como si se tratara de simples recetas de cocina. Mientras sus compañeros luchaban con los tecnicismos de la Constitución y los procedimientos administrativos, él parecía moverse por los códigos legales con la misma facilidad con la que un pez se desliza en el agua. La Universidad Panamericana fue su primer gran campo de batalla académico. Ahí se forjó en el arte de la retórica, perfeccionó su estilo sobrio pero firme de hablar, y sobre todo, desarrolló un conocimiento profundo del derecho constitucional y administrativo. Y no era por casualidad. Esas áreas serían el pilar fundamental de su vida política futura. Cada artículo legal que memorizaba, cada clase que tomaba con atención quirúrgica, lo acercaba un poco más a su objetivo: el poder. Pero lo que realmente demostraba su visión estratégica fue lo que vino después. Porque cuando la mayoría de sus compañeros se conformaban con su título de abogado, Enrique dio un paso más allá. Entró al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el famoso ITSM, y se lanzó a conquistar una maestría en Administración de Empresas. ¿Por qué? Porque sabía que la política del siglo XXI ya no se sostenía solo con discursos y leyes, sino con números, economía y gestión. Durante su MBA se enfrentó a casos de empresas globales, aprendió a leer balances financieros como quien lee titulares de periódico y entendió una cosa: la frontera entre lo público y lo privado no solo es delgada, es estratégica. Comenzaba así a trazar el mapa de su futuro presidencial, sin que nadie lo notara. Pero como en toda historia poderosa, llegó el escándalo. Años después, en 2016, una investigación periodística sacudió los cimientos de su formación académica. Se reveló que al menos el 30% de su tesis de licenciatura contenía plagio, párrafos enteros copiados sin atribución, fragmentos tomados de otros autores sin una sola nota al pie. El golpe fue brutal. La noticia recorrió el país como una tormenta imparable y encendió una polémica nacional sobre su integridad intelectual. Las redes estallaron. Los analistas debatieron durante semanas. ¿Había mentido desde el principio? ¿Era esto una señal de cómo gobernaría? Para algunos fue solo un error académico del pasado. Para otros, fue la primera grieta visible del discurso de honestidad que trataba de sostener. Y mientras ese fuego mediático ardía, otra faceta poco conocida de Enrique salía a la luz: su etapa como profesor universitario. Sí, entre 1988 y 1990, antes de ser una figura pública reconocida, dio clases de derecho. Quienes fueron sus alumnos lo recuerdan como un joven instructor claro, serio, pero accesible. Transmitía su conocimiento con pasión, aunque algo en él parecía ausente. Tal vez porque, aunque estaba frente al pizarrón, su mente ya imaginaba los pasillos del Congreso o las oficinas de gobierno. Su paso por la docencia fue breve, no porque no tuviera talento pedagógico, sino porque su mirada ya estaba fija en una meta más grande. Y entonces llegó el punto de quiebre, el momento en que dejó de ser un estudiante con ambiciones para convertirse en un político en ascenso. En 1984, se afilió al Partido Revolucionario Institucional. Para muchos, eso no habría significado más que una simple afiliación. Pero para Enrique, fue el primer movimiento de una partida de ajedrez cuidadosamente planeada. Desde entonces, su avance fue casi matemático. Cada cargo, cada nombramiento, cada discurso, lo fue colocando justo donde debía estar. Comenzó desde abajo, sí, con posiciones técnicas y administrativas dentro del Estado de México, pero en cada uno de esos puestos dejó algo claro: tenía lo que se necesitaba para subir. Sus superiores lo sabían. Veían en él una mezcla rara: ambición sin arrogancia, organización sin frialdad, carisma sin exceso. Un perfil que se moldeaba con precisión quirúrgica para algo grande. Durante 2 décadas, Enrique fue tejiendo su red política como un orfebre paciente. Un contacto aquí, una lealtad allá, una estrategia bien ejecutada más adelante. Y así, en 2005, llegó el momento que cambiaría su vida y lo colocaría en el radar nacional. Fue electo gobernador del Estado de México, el bastión del PRI, un territorio clave por su tamaño, su influencia y su historia. Pero créeme, lo que pasó durante esa gubernatura,
las decisiones, las alianzas, los contratos y los movimientos invisibles que lo catapultarían a la presidencia. Es una historia que merece su propio video. ¿Te gustaría que sigamos con esa parte? Porque ahí es donde comienzan los verdaderos juegos de poder, las cámaras ocultas, las amistades peligrosas y las decisiones que marcaron a México durante toda una generación. Si quieres que lo cuente todo, ya sabes qué hacer. Dale like, suscríbete, activa la campanita y déjamelo en los comentarios, porque esto apenas comienza, y lo que viene te va a dejar sin aliento. Familia, prepárense, porque lo que les voy a contar a continuación no es una historia cualquiera. Nombre es la historia de poder, ambición, luces, sombras y una tragedia que aún hoy deja preguntas sin respuesta. Esta es la historia del ascenso meteórico, la imagen pública impecable y los secretos que nunca salieron en los discursos oficiales de Enrique Peña Nieto. Abróchense los cinturones, porque vamos a recorrer uno de los capítulos más intensos y controversiales de la política mexicana reciente. Lo que van a escuchar aquí no se lo van a contar en los noticieros. Año 2005. Enrique Peña Nieto se convierte en gobernador del Estado de México, una de las entidades más importantes del país, por su peso político, económico y poblacional. Su campaña fue una obra maestra de estrategia, moderna, mediatizada, milimétricamente estructurada. Pero lo que realmente llamó la atención, lo que lo colocó bajo los reflectores nacionales, fue su audaz promesa de 608 compromisos públicos. No eran simples promesas de campaña al aire. Eran compromisos numerados, registrados, visibles, medibles, cada uno con nombre y apellido. Proyectos de infraestructura, programas sociales, hospitales, carreteras, escuelas. Un catálogo que parecía sacado de un plan maestro futurista. Durante los primeros meses, la población observaba con expectativa. Algunos compromisos comenzaron a materializarse. Se inauguraban obras, se cortaban listones, se entregaban apoyos. La imagen de Peña Nieto como un político eficiente y cumplidor crecía como espuma. Pero, como todo lo que brilla demasiado, no tardaron en aparecer las grietas. Muchos compromisos quedaron truncos, inconclusos o en fases preliminares que jamás avanzaron. Y ahí comenzaron las preguntas. ¿Era esta estrategia una revolución en la forma de gobernar o simplemente una poderosa operación de marketing? La crítica no tardó en llegar. Analistas, opositores y medios comenzaron a cuestionar la viabilidad real de tantos compromisos. ¿Cumplir por cumplir? ¿O prometer para impresionar? Aún así, Enrique mantenía el control del escenario político. Su discurso era firme, su imagen impecable. Pero entonces llegó Atenco. Mayo de 2006. El nombre de San Salvador Atenco se graba en la memoria colectiva del país. Un enfrentamiento brutal entre fuerzas del orden y pobladores que se oponían a un proyecto aeroportuario. Las imágenes que salieron en televisión y circularon por internet fueron devastadoras. Golpes, gritos, detenciones arbitrarias, sangre en las calles. Y lo peor, denuncias de violaciones sexuales, cometidas por elementos policiales. Organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, intervinieron de inmediato. Se recogieron testimonios desgarradores. La condena fue rotunda. Enrique Peña Nieto, como gobernador, era la máxima autoridad del operativo. Y aunque él defendió la necesidad del uso de la fuerza, su imagen, hasta ese momento casi intocable, quedó marcada para siempre. Atenco se convirtió en una sombra oscura que lo acompañaría el resto de su carrera política, incluso hasta la presidencia. Pero en medio de esa tormenta pública, en su vida personal se vivía un cuento familiar que parecía perfecto. Enrique estaba casado desde 1994 con Mónica Pretelini, una mujer elegante, reservada, siempre a su lado en eventos oficiales. Juntos formaban una familia modelo, 3 hijos, estabilidad, compromiso. Para muchos, Mónica era el equilibrio en la vida de un hombre rodeado por la presión del poder. Pero todo cambiaría el 11 de enero de 2007. Ese día, la noticia sacudió a todo el país. Mónica Pretelini había fallecido repentinamente, víctima de una crisis epiléptica que provocó un paro respiratorio y luego cardíaco. El diagnóstico médico fue claro, los documentos forenses lo confirmaban. Pero eso no detuvo lo que vendría después.
porque cuando muere la esposa del hombre más poderoso del Estado de México, los rumores no se hacen esperar. Y lo que parecía una tragedia personal, se convirtió en el inicio de una ola de teorías conspirativas que aún hoy generan controversia. Uno de los nombres que más ruido hizo en esa tormenta fue el de Agustín Humberto Estrada Negrete, un ex candidato que rompió el silencio y comenzó a difundir una versión completamente distinta de lo sucedido. Según él, Mónica no habría fallecido por causas naturales, sino después de una confrontación marital motivada por un descubrimiento personal muy delicado. La acusación, que Mónica habría sorprendido a Enrique Peña Nieto en una situación privada, comprometedora, y que eso derivó en una discusión violenta que pudo haber tenido consecuencias físicas graves. Estas declaraciones, difundidas por medios sensacionalistas y portales como Wonked, fueron rechazadas por la versión oficial, pero calaron profundamente en sectores del público. A pesar de que los peritajes médicos descartaron cualquier tipo de violencia, la duda ya estaba sembrada. Las redes sociales explotaron. Las teorías se multiplicaron. Y mientras tanto, Enrique Peña Nieto mantenía silencio. Nunca dio entrevistas personales sobre el tema, nunca respondió directamente a las acusaciones, y eso, para muchos, dijo más que 1000 palabras. Mientras tanto, Enrique Peña Nieto mantenía silencio, nunca dio entrevistas personales sobre el tema, nunca respondió directamente a las acusaciones, y eso, para muchos, dijo más que 1000 palabras. Enrique Peña Nieto, un hombre cuya carrera política ha estado marcada por luces y sombras, comenzó su andadura en la política mexicana con una formación académica sólida y una ambición desmesurada. Nacido en el Estado de México, se graduó en Derecho por la Universidad Panamericana, donde destacó por su capacidad para absorber conocimientos jurídicos complejos y su habilidad para comunicar ideas con claridad. Su interés se centró en el derecho administrativo y constitucional, áreas que más tarde jugarían un papel crucial en su carrera política. Su sed de conocimiento lo llevó a obtener una maestría en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM, donde desarrolló una visión estratégica que combinaba el derecho con la administración pública. Sin embargo, en 2016 se destapó un escándalo de plagio relacionado con su tesis de licenciatura, lo que empañó su reputación académica y política. En 1984, Peña Nieto ingresó al Partido Revolucionario Institucional, PRI, donde ascendió rápidamente gracias a su ambición, capacidad organizativa y carisma. En 2005, asumió la gubernatura del Estado de México, una de las posiciones políticas más importantes del país. Su campaña electoral fue impecable, combinando propuestas técnicas con una comunicación moderna que conectaba con diferentes sectores de la población. Como gobernador, presentó públicamente 608 compromisos específicos y medibles, una cifra que impresionó por su audacia y ambición. Sin embargo, la implementación de estos proyectos resultó más compleja de lo previsto, y muchos quedaron en diferentes etapas de desarrollo o no se materializaron. El episodio que marcaría permanentemente su gestión ocurrió en mayo de 2006 en San Salvador Atenco, donde enfrentamientos entre fuerzas policiales estatales y grupos de campesinos opositores a un proyecto aeroportuario escalaron hacia niveles de violencia que conmocionaron a la opinión pública nacional e internacional. Las imágenes televisivas mostraron escenas brutales de represión policial, incluyendo golpizas, detenciones masivas y denuncias graves de violaciones a los derechos humanos. Este episodio se convirtió en una sombra permanente que acompañaría su carrera política. En 1994, Peña Nieto contrajo matrimonio con Mónica Pretelini Sainz, una mujer elegante y discreta que se convirtió en su compañera durante los años más importantes de su ascenso político. La pareja construyó una familia sólida que se completó con el nacimiento de 3 hijos. Sin embargo, en enero de 2007, Mónica falleció súbitamente debido a una crisis epiléptica que provocó parada respiratoria y cardíaca. Aunque el diagnóstico médico oficial estableció claramente las causas del deceso, las redes sociales se convirtieron en el escenario de versiones alternativas que cuestionaban la versión oficial y alimentaban sospechas sobre las verdaderas circunstancias del fallecimiento. En noviembre de 2010, Peña Nieto contrajo segundas nupcias con Angélica Rivera,
una reconocida actriz de telenovelas que aportaba glamour y reconocimiento mediático a su imagen pública, preparando el escenario para nuevos desafíos políticos y personales que definirían su futuro presidencial. El 1 de diciembre de 2012, Peña Nieto asumió la presidencia de México con aproximadamente el 38% de los votos. Sin embargo, su victoria estuvo envuelta en controversias que perseguirían su administración desde el primer día. La campaña electoral había sido intensa, marcada por debates acalorados y acusaciones mutuas entre los candidatos principales. Las críticas sobre posibles irregularidades en el proceso electoral comenzaron incluso antes de que se conocieran los resultados oficiales. Organizaciones civiles, partidos de oposición y observadores internacionales documentaron múltiples denuncias sobre compra masiva de votos, particularmente a través de la distribución de tarjetas de regalo en tiendas departamentales. Aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó finalmente los resultados, las sospechas sobre la limpieza del proceso electoral se mantuvieron como una sombra permanente sobre la legitimidad de la nueva administración. Una vez instalado en la presidencia, Peña Nieto desplegó una estrategia política ambiciosa conocida como el Pacto por México, un esfuerzo sin precedentes para generar consensos bipartidarios que permitieran impulsar reformas estructurales en áreas fundamentales como educación, energía, telecomunicaciones, competencia económica y sistema fiscal. La presentación pública del pacto fue recibida con optimismo por analistas políticos y organismos internacionales que vieron en esta iniciativa una oportunidad histórica para modernizar las estructuras del Estado mexicano e impulsar el crecimiento económico nacional. Sin embargo, las sospechas sobre el manejo mediático de la figura presidencial no desaparecieron con la llegada al poder. Investigaciones periodísticas revelaron la existencia de contratos millonarios entre el gobierno federal y Televisa, la empresa de comunicación más poderosa de México, que habían comenzado incluso antes de que Peña Nieto fuera candidato presidencial. Estos contratos supuestamente garantizaban cobertura favorable para el entonces gobernador del Estado de México. El escándalo mediático se profundizó cuando se conocieron los detalles de los montos involucrados y la sofisticación de las estrategias de comunicación implementadas. En el ámbito de las políticas públicas, la administración peñista comenzó a implementar reformas estructurales que generaron reacciones polarizadas en la sociedad mexicana. La reforma energética, que permitía la participación de empresas privadas en la exploración y explotación de hidrocarburos, desató protestas masivas de sectores que consideraban esta medida como una privatización encubierta de los recursos naturales del país. Simultáneamente, la reforma educativa enfrentó la resistencia organizada del Magisterio Nacional, particularmente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Las manifestaciones de maestros se extendieron por todo el territorio nacional, generando conflictos que a veces escalaban hacia enfrentamientos violentos con las fuerzas policiales. La popularidad presidencial comenzó a declinar de manera significativa, y las críticas sobre la implementación de las reformas y su impacto en la sociedad mexicana se intensificaron. Enrique Peña Nieto irrumpió en la escena política mexicana con una campaña electoral que parecía sacada de un manual de éxito. Propuestas técnicas sólidas, una comunicación moderna y una conexión efectiva con diversos sectores de la población mexiquense. Como gobernador del Estado de México, desplegó una estrategia comunicacional sin precedentes, presentando públicamente 608 compromisos específicos y medibles, una cifra que impresionó tanto a ciudadanos como a analistas políticos por su audacia y ambición. Esta lista exhaustiva abarcaba desde proyectos de infraestructura hasta programas sociales, prometiendo transformaciones profundas en educación, salud, seguridad y desarrollo económico. Sin embargo, la realidad de la implementación resultó considerablemente más compleja que las promesas electorales. Varios proyectos importantes se concretaron exitosamente, generando beneficios tangibles para millones de mexiquenses. No obstante, una parte significativa de los 608 compromisos quedó en diferentes etapas de desarrollo o simplemente no se materializó. Los observadores políticos comenzaron a cuestionar si la estrategia de las múltiples promesas representaba una innovación gubernamental genuina o simplemente una sofisticada operación de mercadotecnia política.
El episodio que marcaría permanentemente su gestión gubernamental ocurrió en mayo de 2006 en San Salvador Atenco. Los enfrentamientos entre fuerzas policiales estatales y grupos de campesinos opositores a un proyecto aeroportuario escalaron hacia niveles de violencia que conmocionaron a la opinión pública nacional e internacional. Las imágenes televisivas mostraron escenas brutales de represión policial que incluían golpizas, detenciones masivas y denuncias graves de violaciones a los derechos humanos, incluyendo agresiones sexuales contra mujeres detenidas. Organizaciones de derechos humanos documentaron testimonios desgarradores que evidenciaban un uso desproporcionado de la fuerza pública